Sí, dígame, David. David Moreira. Sí, no sé si me escucha, Inge. Ya subo el volumen. A ver, ahí le escucho. Ya, Inge. Yo tengo una duda. En el video prácticamente nos dice que en el punto que se le está ejerciendo la carga no va a ser o sea, por lo general no va a ser la deformación máxima, pero yo me pregunto, o sea, si hay casos en los que sí se dé eso de que en donde se esté aplicando la carga en ese punto va a ser la deformación máxima, o por lo general no pasa eso. Bueno, lo que pasa es que lo que quería yo que entiendan es que no necesariamente va a producirse ahí la deformación máxima. Lo que suele suceder en muchas ocasiones es que justo en el punto de aplicación de la carga sí se da la deformación máxima. Pero lo que quería mostrar aquí es que no siempre es así. Por ejemplo, si tengo una viga en voladizo, tengo aquí una carga puntual en el volado, justamente aquí donde aplico la carga, aquí se va a presentar la deformación máxima. Si yo tengo la viga simplemente apoyada y aplico una carga puntual en la mitad del vano, también ahí voy a tener la deformación máxima. Así que por lo general sucede, pero o sea, no siempre se da eso. Eso era. Está bien. Listo, Inge, muchas gracias. Con mucho gusto. Jordi. Sí, una pregunta. Disculpe de lo que nos decía que A tenía que ser mayor que B. Y si es al revés y tuviéramos, como decir, o sea, estuviera invertida la viga, o sea, las dos distancias en la izquierda y la una a la derecha, tendríamos... A ver, ya. Las dos distancias a la derecha y la... A ver, verá. Lo que pasa es que... ¿Dónde está la ecuación? Aquí está. Entonces, en esta de aquí, dice que A tiene que ser mayor a B. ¿Por qué es esto? Lo que pasa es que cuando se deduce la ecuación, usted tiene que, o sea, cuando uno resuelve para poder obtener estas ecuaciones, uno tiene que decir esta condición, A es mayor a B. Entonces, ¿qué es lo que me dice en realidad? Lo que me dice es que usted tome como valor A aquello que sea lo mayor y reemplace en estas ecuaciones como A aquello que es lo mayor, para que no se confunda. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio, ¿qué pasaba? Que esta distancia de aquí era la mayor. Entonces, lo que en realidad es, le vemos a la viga en espejo nada más. Entonces, A es la cantidad mayor, B es la cantidad menor. Y de ahí lo resolvimos normalmente. Eso es. Ya, Inge, pero y eso digo, si la distancia de A estuviera a la izquierda, o sea, las dos distancias, en este caso los 250, y la carga estuviera, o sea, en el, digamos, en el punto C, por ejemplo, y estuviera 150 y 100 en la izquierda, se variaría, entonces cogería de pronto ¿cómo es la fórmula de YB en YC? ¿O mantengo igual el mismo arte? Ya, entonces, vamos al caso en... A ver, déjame un ratito que están ingresando. Ya. Vámonos al caso en donde la carga puntual, en lugar de estar en el punto B, estaría en el punto C. Entonces, en ese caso de ahí, pues la longitud más grande sería esta de acá, 150 más 150. Eso sería mi longitud A. Y 100 sería mi longitud B. Porque, como le digo, o sea, esto es mucho más claro cuando yo les decía a los estudiantes que ellos encuentren estas expresiones. Entonces, usted tiene que comenzar a resolver y dice, bueno, pero A o B, ¿cuál es mayor? Entonces, usted se impone que esto es el mayor. Porque cuando uno le va resolviendo, tiene que, digamos, si es el método de la doble integración o el otro, tengo que saber en dónde es el mayor para, en el caso de la doble integración, para saber cuáles son el rango de aplicabilidad de las ecuaciones. Pero bueno, aquí para que no se confunda, A mayor que B quiere decir que todo lo que sea A pone la dimensión mayor.
Eso es ya. Listo, Inge. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Kevin. Sí, buenos días, Inge. Yo tengo una pregunta en el ejercicio que usted ya le hace. Y en el momento que es de calcular la flexión máxima, primero se calcula dónde va a estar ubicada esa flexión. Y de ahí usted menciona que se pueden optar por otros métodos para poder calcular la flexión máxima. Ahí más o menos, ¿qué método se podría utilizar aparte de la fórmula? Ah, ya. Bueno, si la pregunta va referida a los métodos, les decía que nosotros tenemos algunos métodos para calcular deformaciones. De forma general, los métodos se clasifican en dos. Los unos que se llaman los métodos geométricos y los otros que se llaman los métodos energéticos. Los métodos geométricos, justamente como su nombre lo indica, tiene que ver con la geometría, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la geometría? Por ejemplo, cuando hicimos el análisis, recuerda que tomamos en cuenta la curvatura de la viga y ahí decíamos, utilizando lo que se explica en geometría plana, pues, digamos, por ejemplo, la segunda derivada de la deformación es la curvatura. Entonces, esas cosas de ahí vamos tomando y con eso vamos aplicando para encontrar. Un método geométrico, por ejemplo, es el método de doble integración. ¿Cómo es el método de doble integración? Yo planteo la ecuación, luego la integro, la ecuación de momento, luego la integro una vez, tengo la ecuación de giro, luego la integro otra vez, tengo la ecuación de deformación. Esa es una forma. Otro método, voy a ver si creo que mejor método porque parece que está medio confuso, es el método de la viga conjugada. Entonces, ¿cómo es el método de la viga conjugada? Lo que hacemos es encontramos una viga ficticia en donde nosotros establecemos, en lugar del diagrama de cargas, ya ponemos el diagrama de momento, cambiamos las condiciones de borde y resolvemos esa viga. Y en lugar de encontrar el momento en mi viga conjugada, en realidad estoy encontrando la deformación. Bueno, eso sería más claro verlo en una clase y con un ejercicio, pero me adelanto, ese es el método, otro método que se puede calcular. Otro que también habla en el libro es el método del área momento. Este de ahí no me gusta mucho utilizar porque cuando sabía dar clases de ese método, los estudiantes siempre se confundían. Por eso es que yo decidí ya dejarle a un lado ese método y más bien utilizar el método de la viga conjugada. Que la idea es lo mismo, ¿no? Es utilizar el diagrama de momento y en el diagrama de momento nosotros podemos encontrar el área. Esa área es una fuerza, multiplicamos por la distancia y ese momento que genera mi diagrama de momento es la deformación, que no es nada más que una aplicación gráfica del proceso de doble integración. Bueno, existen otros procedimientos geométricos, pero bueno, aparte tendríamos los procedimientos energéticos. Entonces, ¿qué se basa el procedimiento energético? Es en la deformación, en la energía por deformación. Entonces a mí me gustaba hacer ahí un análisis de luego la energía por deformación y luego el aplicar este teorema de Castigliano se llama. Entonces, utilizando el teorema de Castigliano, nosotros podemos encontrar una energía, igualar energías y con eso encontrábamos la deformación. Y después de eso la derivación es la de el método de la carga unitaria. Yo aplico una carga puntual y utilizando procedimiento energético encuentro la deformación en el lugar en donde yo voy a aplicar la carga. Entonces, o sea, sí son algunos métodos y necesitaríamos bastante tiempo para poder explicarlos todos los métodos. Como les digo, me parece que creo que voy a por lo menos explicar el de la conjugada. No sé, ya voy a ver, es que un poco depende del tiempo.
Pero entonces esa sería una forma. Ahora, a lo que me refiero en el video es que nosotros tenemos una ecuación directamente para el y máximo, esta que nosotros tenemos aquí, ¿no? Estoy marcándole. Entonces, si yo aplico esa ecuación, tengo la deformación máxima. Pero, ¿qué podría también suceder? También podría suceder que si yo tengo una ecuación para un valor de X, quiere decir que yo puedo evaluar en cualquier punto, ¿no? Y si yo conozco en dónde se va a presentar el máximo, pues entonces, utilizando esta ecuación, yo también podría calcular la deformación máxima. Entonces, aquí en lugar de poner cualquier valor de X, lo que pondría es la ubicación del máximo y entonces encontraría la deformación máxima. A eso me refería. No sé si le confundí más. No, Inge, sí, muchas gracias, mejor, por la aclaración. Ya. Eso, entonces, ¿alguna otra pregunta que tengan? David, dígame. Eh, yo tengo una duda, es respecto a, hablando del método de la doble integración, ¿y qué pasaría en caso de que queremos calcular los tramos A y B, pero ya no tenemos solo una fuerza, sino que ya tenemos unas dos o unas tres? Bueno, en el caso de doble integración no hay ningún problema, ¿no? Porque lo que pasa es que ustedes ya saben calcular las ecuaciones de cortante y las ecuaciones de momento. ¿Cómo se calculan las ecuaciones de cortante y de momento? Tomo la viga, realizo un corte, pongo ahí el cortante, pongo el momento. Para el cortante realizo un equilibrio de fuerzas. Para el momento realizo un equilibrio de momentos y entonces ustedes pueden encontrar la ecuación para cualquier tramo. Si está una carga, dos cargas, tres cargas, cuatro cargas, pues igual, obtienen la ecuación de la misma forma, ¿no? Realizo un corte, un equilibrio de fuerzas para el cortante, un equilibrio de momentos para el momento, y tienen la ecuación. Entonces, una vez que tienen la ecuación, realizan un proceso de doble integración y obtengo el resultado. Así que no importa si tengo una carga, dos cargas o un montón de cargas, porque el procedimiento es el mismo. Tengo la ecuación, realizo doble integración. Ahora, tal vez lo que usted se refiere, y es lo que vamos a ver la siguiente clase, es que nosotros podríamos nosotros ocupar un principio que se llama principio de superposición de efectos. Si es que yo tengo ciertas hipótesis, cumplo ciertas hipótesis, por ejemplo, estamos en el rango elástico, es decir, las deformaciones son pequeñas, tengo un material ideal, con todos los demás, pues entonces lo que yo podría hacer es, dice que tiene una viga y dice que tiene varias condiciones de carga. Lo que yo podría hacer es, a la viga le pongo una condición de carga, encuentro una deformación. A la misma viga pongo otra condición de carga, encuentro otra deformación y luego sumo todas las deformaciones de las cargas que a mí me interesen analizar y encuentro el resultado. Entonces, eso es lo que vamos a hablar en la siguiente clase, se llama el principio de superposición de efectos. Así que, respondiendo y resumiendo su pregunta, en el proceso de doble integración, tengo la ecuación y realizo doble integración. Ahora la ecuación sería lo que usted debería saber cómo encontrarlo. Y la otra es que vamos a ver la siguiente clase, que es el principio de superposición de efectos. Eso es David. Listo, Inge, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Díganme, Denis.
ver, usted me dice una viga que esté inclinada y que tenga una carga. ¿Ya? A ver, pensemos qué sucedería. Con usted vamos a ir resolviendo ese problema. Tengo esta viga, ¿no? Se ve ahí. A ver, voy a dejar de compartir esto para... Ya. Tengo aquí la viga, ¿no? Una viga simplemente apoyada. Y vamos a ponerle aquí una carga. Pero usted dice esta carga, yo quiero que esté inclinada. La pregunta sería, ¿está inclinada hacia acá? ¿O está inclinada hacia acá? ¿Así? Ya. Entonces, tengo una inclinación así, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo resolvería usted este ejercicio? ¿Cuál es su pregunta? A ver, a ver, vamos aclarando las... A ver, empecemos con el ejercicio ya. Tengo una viga. Y me dice, tengo una... Nosotros estamos trabajando con vigas así, con cargas así. Entonces me dice, ¿qué pasa si es inclinada? Entonces, la primera pregunta era justamente la que le hice yo. ¿La inclinación es hacia acá o hacia acá? Digamos, ¿qué sucede si la inclinación es hacia acá? Pues nosotros habíamos manejado algunos criterios en las vigas que vamos a estudiar. Entonces, uno de los criterios era que, por ejemplo, las fuerzas tienen que ser perpendiculares al eje longitudinal. Si nosotros, por ejemplo, entonces estudiáramos con esta viga, con esta carga inclinada así, eso estaría produciendo una torsión luego de la ubicación. Entonces, eso se iría fuera de las limitaciones y de las hipótesis que nosotros manejamos. Ahora, si sigue siendo perpendicular al eje longitudinal, pero aún así sigue siendo inclinada, pues tenemos que considerar el fenómeno que nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesan las cargas perpendiculares al eje longitudinal. Entonces, usted justamente dice, si tengo esta viga inclinada, me interesa la, la acción de la carga perpendicular al eje longitudinal. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues descomponer en la parte que me interesa a mí, ¿no? Ahora, ¿qué va a suceder? Y aquí, como tengo una carga inclinada, voy a tener entonces un componente vertical, un componente horizontal. Estas principales composición para nosotros serían en los ejes cartesianos. Estamos transformando a coordenadas rectangulares. Podríamos trabajar con coordenadas polares, pero nosotros en estructuras preferimos, en algunas ocasiones, trabajar con coordenadas rectangulares. Con coordenadas polares más bien trabajamos cuando tenemos directrices curvas, ¿no? Por el momento, coordenadas rectangulares. Entonces voy a tener dos cargas. La una carga que es perpendicular al eje longitudinal, la otra carga que es paralelo al eje longitudinal. Cuando yo tengo un miembro estructural y tengo una carga paralelo al eje longitudinal, eso de ahí corresponde al fenómeno axial.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa viga bajo esas condiciones de carga perpendicular y carga horizontal va a tener dos efectos, ¿no? La una, el efecto de flexión, donde tengo que analizar el cortante y la flexión, y el otro, el axial, de la carga horizontal. Debería yo hacer el análisis por axial. Algo parecido sucede cuando, digamos, usted decía que tengo la carga inclinada, ¿no? Ahora pensemos qué sucede si la viga está inclinada y ahora parece como que la carga está vertical. Pues lo mismo, ¿no? Tengo que estudiar estos fenómenos. El fenómeno de flexión pura que estamos estudiando ahorita, que sería el diagrama de corte y el diagrama de momento. Y el otro, el fenómeno axial, porque yo voy a tener una componente que está en dirección de la viga. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Pues que deberíamos tener un material que tenga un buen comportamiento para cortante, para axial y para flexión. Por ejemplo, una viga de concreto, pues yo debería evaluarle cómo está funcionando. Si es para tensión, difícil. Si es para compresión, tengo que estudiar todo el fenómeno de compresión o flexo-compresión que esté implicado eso y según eso resolver. Así sería, Denise, el análisis. No sé si está claro. Ya. Bueno, le preguntaba yo al inicio cómo resolvería usted, simplemente porque quería manejar un poco de mayéutica. Yo pienso que el conocimiento está dentro de nosotros. Solo hay que tratar de buscarlo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Ninguna pregunta del ejercicio? Bueno, entonces, esta clase de aquí me pareció bastante sencilla porque simplemente es la aplicación de las ecuaciones, ¿no? No veo mayor complejidad en aplicar ecuaciones. Lo complicado era el obtener esas ecuaciones. El aplicarlo casi no tanto. Ahora he puesto esta forma porque, como les decía, por cuestiones de tiempo, ¿no? Me parece que no vamos a tener tanto tiempo para estudiar todos los métodos. Tampoco no está dentro del sílabo. Entonces, por eso es que dije, mejor que se calcule de esta forma. Entonces, tenemos unas ecuaciones, yo les he puesto algunas en las referencias bibliográficas, de la referencia bibliográfica, yo les puse ahí unas tablitas, son estas de aquí. Ustedes pueden encontrar otras, pero por el momento tratemos de manejar esto. Después van a ver que existen muchas más y existen para otros casos que después se necesitan. Entonces la aplicación no parece complicado, solamente tratar de entender bien las ecuaciones, ¿no? Si nos dice que debe cumplirse las restricciones, por ejemplo, de A mayor a B, entonces tenemos que saber cuál tomarle como A, cuál tomarle como B. Y lo que yo les sugiero es que traten de resolver el ejercicio que tenemos aquí utilizando el método de doble integración y verificar si es que realmente estas ecuaciones son ecuaciones válidas, ¿no? Entonces ahí estaría un poquito más complementado y se podría comprender mejor si es que están o no están bien los valores. Otra cosa interesante de este último gráfico donde se muestra el diagrama de deformaciones. Este diagrama de deformaciones obtendríamos dibujando cada uno de los puntos y este diagrama es propiamente cómo se va a deformar. O sea, cuando yo, por ejemplo, tengo esto y le aplico, digamos, en este caso, se aplico unos momentos, esta deformada que se produce, eso representa esta curva de aquí. Es decir, es una curva que nosotros lo vemos en la realidad. Ahora, claro que aquí está exagerada la escala, ¿no?
pero la curva que obtenemos es la curva que sucede en la realidad. Eso es lo interesante de esto, ¿no? Nosotros podemos ver esta deformación en las estructuras. Otro asunto que hay que aclarar, nuevamente insisto, no siempre en los lugares en donde se aplican las cargas suceden los momentos máximos, las deformaciones máximas. Otra cosa que también sabe suceder es que a veces tienen el diagrama de momento y piensan que donde se producen los momentos máximos yo voy a tener la deformación máxima. No es así tampoco. Noten que aquí se ha obtenido a 214, ¿no? En esta viga. Y nada que ver porque el momento máximo se encuentra debajo del punto B. Así que no tiene nada que ver la ubicación del cortante máximo, del momento máximo. Lo que sí tendría algo que ver es quizás cuando el giro valga cero. Entonces mi diagrama de giro sí me va a decir el punto donde vale cero. El giro vale cero. Entonces la deformación va a ser máxima. Eso de ahí. Bueno, entonces dejemos esto a un lado. Y ahora, si no hay preguntas sobre eso, háblenos preguntas sobre el proyecto, que me imagino que deben haber muchas. ¿Tienen preguntas sobre el proyecto que vamos a desarrollar y que vamos a presentar esta semana? Dígame, Jordi. Inge, una pregunta, disculpe. ¿Cómo nos está pidiendo tal vez los cálculos de lo que ya habíamos entregado anteriormente? Bueno, en algunas partes pide así como cálculos y también modelación, así modelaciones del proyecto. Entonces, ¿Y no sé. qué cálculos entregaron antes? No, o sea, en este que toca entregar. ¿Ya? Entonces, también nos pide modelaciones. No sé si son modelaciones que nosotros mismos tenemos que hacer. Claro. Ya, ¿y le podemos entregar en cualquier software o necesariamente AutoCAD? Digamos archicad así o podemos A ver, hacer. estamos bien confundidos. Primero, que yo les puse en el aula virtual que solamente suban un PDF. ¿Sí? Entonces, ustedes el archivo que va a entregar es un archivo en PDF, nada más. ¿Por qué no les pido los archivos de las modelaciones? Porque lo que pasa es que yo tengo que también, o sea, los alcances que yo tengo, ¿no? En la revisión. Entonces, a mí lo que me interesan son los resultados. El proceso yo asumo que lo van a realizar bien y en todo caso yo eso voy chequeando con los resultados que van mostrando. Entonces, por eso yo les pedí solamente un PDF. Usted no tiene que entregarme ningún archivo con ninguna otra extensión que no sea sino PDF, porque no le va a aceptar en el aula virtual, ¿sí? Sí. Entonces, eso por un lado. Usted me va a entregar un archivo en PDF. En ese archivo en PDF, usted, claro, va a realizar capturas de pantalla de lo que ustedes han hecho. La modelación, ¿en qué lo realizamos? La modelación y todo lo que vamos a trabajar en este semestre con ustedes en resistencia de materiales va a ser en el SAP 2000. Ahí vamos a realizar todas las modelaciones. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que existen otros software, pero un poco que es el más utilizado, entonces quiero de una vez ya con ustedes ir aprendiendo bien a manejar ese programa. Y, por ejemplo, el TAPS me sirve más para edificios y no tiene la soltura que tenemos aquí con el SAP. Entonces, lo único que vamos a hacer es en el SAP. Esa es la modelación. Ahora, para poder ingresar en el SAP, usted tiene dos opciones de este proyecto, ¿no? La una sería dibujar directamente en el SAP, o la otra sería dibujar en el AutoCAD y realizar un proceso de exportación y luego de importación en el SAP. Entonces, a mí me parece, y por eso les puse ahí los videos, me parece más fácil dibujarle en el AutoCAD y pasarle al SAP, porque el SAP no es una herramienta de dibujo, es una herramienta de cálculo.
En cambio, el AutoCAD sí es una herramienta de dibujo y es mucho más fácil realizar ahí estos dibujos y las réplicas y todo lo demás. Entonces, mucho para mí me parece, eso es mi criterio, me parece mejor dibujarle en el AutoCAD y pasarle el SAT. Entonces, eso es lo que tienen que presentar. Ahora, en el ArchiCAD, eso es, en cambio, un programa para... Ese es un programa que sobre todo tiene una aplicación más, desde mi punto de vista, ¿no? Para arquitectura, pues se llama ArchiCAD. Entonces, en el ArchiCAD, ¿qué es lo que nos interesa? Ver la visualización del espacio tridimensional y sobre todo realizar luego el proceso de exportación para el renderizado. Luego el renderizado se hace en otros programas, en el V-Ray. Entonces cada programa como que tiene una función específica, ¿no? Claro que podemos hacer otras cosas ahí, pero cada uno como que fue creado para algo. AutoCAD fue hecho para dibujar, SAP para cálculo estructural, ArchiCAD para diseño arquitectónico. Entonces nosotros estamos aquí en esta materia de resistencia, que es una materia, entiéndanlo ustedes que es una materia de estructuras, porque es toda la cadena de estructuras. Resistencia es una parte fundamental en la parte de estructuras, así que es cálculo estructural, es decir, vamos a trabajar con el SAT. Tal vez ahí está más claro, Jordi. Sí, y entonces le haríamos también las capturas de los diagramas que salen en el SAP. Eso, o sea, eso es lo que tienen que hacer. Sí, Eso es lo que tienen que hacer, porque yo no voy a aceptar el archivo del SAT, pero sí voy a aceptar las capturas, porque ahí están las evidencias de que ustedes han ido trabajando. Aunque lo que quiero yo más, o sea, entiendan que el trabajo es un poquito más largo, ¿no? Porque dibujarle, súper sencillo. Correrle, súper sencillo. Pero analizar los resultados, ver qué es lo que está sucediendo, eso ya es la última de las etapas. Entonces, eso es lo que me tienen que presentar. El que hayan dibujado y le hayan puesto las cargas, o sea, sí está bien eso y sirve como evidencia. Pero lo que nosotros queremos es llegar al punto más, al último punto, ¿no? La evaluación de los resultados. Por eso es que también limité el número de hojas, porque antes me sabían poner ahí capturas de todo, desde abrir archivo, importación, cosas que se supone que tenían que haber hecho para llegar a los resultados. ¿Sí? Entonces, por eso me enfoqué ahora más en los resultados y por eso también tiene una limitación el número de hojas. Ahí está más claro, Jordi. sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan sobre el proyecto? Por favor, aprovechemos ahora. Dígame, David. Inge, una pregunta. Lo mío es respecto a lo del cálculo de las cargas horizontales y verticales. O sea, ¿solo debemos de tener en cuenta la estructura en sí, o sea, el cuerpo de toda la cubierta? ¿O también debemos considerar todas las otras cargas que son las cargas vivas, las cargas muertas, todo eso? No sé si... No, pues a ver, David, parece que está entendiendo... O yo estoy entendiendo mal, creo. A ver, hablemos así. Existen 3 tipos de cargas. El código me dice que existen 3 cargas. 3 tipos de cargas. La una que se llaman... Este rato entra Alexander Pinargote. La una que son las cargas permanentes, la otra que son las cargas no permanentes y las otras que son las cargas accidentales. Las cargas permanentes, ejemplo, para el tema el global se llaman cargas permanentes. Un ejemplo son las cargas muertas, el peso propio, por ejemplo. ¿Ya? Cargas vivas, ¿cuáles son las cargas vivas? Cargas vivas son personas, puede ser mobiliario. También en el caso que estamos estudiando es la carga de granizo, la carga de ceniza, la carga de viento. Y cargas accidentales, en cambio, el código le considera así a las cargas sísmicas. Entonces,
todas las estructuras de cualquier forma, pueden ser pórticos, o sea, los edificios que son pórticos bidimensionales, parrillas que son las cimentaciones, armaduras. En este caso estamos viendo estas que son como armaduras. O sea, no importa el tipo de estructura que yo tenga, las cargas son las cosas aparte, ¿no? Siempre voy a tener esos tres tipos de cargas. Ahora, en este caso vamos a estudiar a los tres tipos de cargas. Las cargas permanentes, peso propio, cargas no permanentes, vamos a estudiar a la carga viva por normativa, carga de ceniza, carga de granizo, carga de viento, y la otra también la carga sísmica. Entonces, no sé por qué me dice que, no sé, o sea, ahí me perdí yo en lo que usted me estaba diciendo. O sea, sí creo que me di a entender mal. O sea, en sí creo que la pregunta era qué nomás tipo de cargas debemos de tener en cuenta para el cálculo en sí. Las que están en los videos. Claro, o No sea, quiero que hagan nada más que no están en los videos. sí, Link, eso nomás era. Ya, gracias. Ya. Ahora, una última pregunta, Inge. Para el cálculo de las cargas, o sea, ¿bien podríamos usar el método de los nodos o hay alguno un poco más sencillo? Para el cálculo de las cargas, me dice. Eh, de, claro, de las cargas horizontales y verticales. A ver, David, no, estamos O, mal. ¿sabes? Hay que entender, verá. Eh, Una cosa es calcular cargas externas. Otra cosa es resolver las fuerzas internas. Entonces, cuando yo quiero resolver fuerzas internas, depende de lo que estoy analizando, ¿no? En armaduras, para encontrar cómo las fuerzas externas se distribuyen y producen fuerzas interiores, para eso utilizo el método de los nudos, el método de las secciones, de lo que sea, ¿no? Pero es para encontrar las fuerzas internas. Para encontrar las fuerzas externas, eso depende de la demanda. Y eso están también explicados en los videos. O sea, por ejemplo, ¿cómo obtenemos la carga de granizo? La carga de granizo nada tiene que ver con el método de los nudos. O sea, una cosa es la estructura que tiene en rastros, fuerzas interiores. Otra cosa son las cargas externas, o sea, el granizo que hay en la naturaleza. Entonces, ¿cómo calculamos la carga? Para calcular la carga de granizo es simplemente peso específico por peralte, nada más. ¿Cuál es el peso específico del granizo? En la normativa nos dice que tenemos que manejar de 1. Tenemos 1. ¿Y cuál es el peralte? Pues ahí sí depende de cuánto está en nuestro sector. Digamos, aquí usted ha visto y según registros dice que la cota asciende a 1 centímetro, a 5 centímetros. Eso ya viene, o sea, eso es lo que, por ejemplo, hacen ustedes en hidrología, me parece. En hidrología, por ejemplo, nosotros hacemos el cálculo de los caudales máximos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos eso? Pues primero hacemos un análisis estadístico, probabilístico, y alguien dice, la cota milenaria es de 5, de 1 centímetro, digamos. No, pues la milenaria debe ser más, 15 centímetros. Pero eso depende del análisis, ¿no? Ahora, yo les puse en el video un valor de H con el que podríamos manejar. Me parece que puse 5 centímetros, creo. Entonces, simplemente tiene los 5 centímetros, multiplica por el peso específico. Usted ya tiene la carga. Ahora, esta carga de aquí, tengo que ponerle en las correas. ¿Cómo le pongo? Con el área cooperante. Lo único que tengo que hacer es cuál es el área en donde se está yendo esta carga a la correa y con esto calculo. Pero no, o sea, el método de los nudos, eso es para resolver las fuerzas interiores y yo no les estoy pidiendo aquí que resuelvan fuerzas interiores. Estoy diciendo, hagamos lo que están en los videos. En los videos calculamos las cargas, ponemos en la modelación y el modelo corre y ahí calcula sus fuerzas interiores. Entonces, no sé si ahora está más claro
o tal vez la entendí mal. Sí, sí, ya está mucho más claro. Yo era el que estaba confundido. Muchas gracias. Ya. Sí, pero entonces sigamos con esas dudas porque esa es una duda de concepto bien, bien fuerte, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor? Inge, yo tengo una inquietud. Digan nomás todas las inquietudes que tengan, por favor, digan. Es que al momento de realizar, o sea, las cargas, estábamos revisando la NEC y, o sea, descargamos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, o sea, las normativas, y al momento de, o sea, hacer los cálculos en algunas tablas nos daban otros valores y no los mismos de su tabla. No sé si será problema de la edición o... A ver, para que no tenga problema, yo, a ver, no sé si está compartiéndose el aula virtual. Sí. Ya. Al iniciar este curso, yo les puse aquí en recursos comunes, note que dice, contiene catálogos, códigos, normativa, prontuarios y videos. Aquí en recursos comunes usted ingresa. Ya, nos vamos a código y normativa. Yo lo que les dije es, les voy a poner todos los códigos a pesar de que ahorita ustedes no van a utilizar estos, ¿no? Los que sí vamos a utilizar, les dije yo, es los de la norma ecuatoriana de la construcción, CONEC. Usted ingresa acá. Aquí tenemos guías, manuales. A nosotros nos interesa la parte de la NEC. Le clasifiqué así solamente para que ingresen. Entonces, en este de aquí, yo les puse el enlace para la norma, para el Ministerio de Desarrollo Urbano, o sea, para el MIDUBI, o les puse aquí directamente la normativa que vamos a utilizar. Entonces, ¿cuál es la que estamos utilizando en este momento? Estamos utilizando aquella que corresponde a cargas no sísmicas. Aquí en cargas no sísmicas, aquí está el cálculo, bueno, cuánto sería para carga muerta, cuánto sería para carga viva, cuánto es para carga de granizo. No hay el cálculo de ceniza, ese es algo que yo le puse, porque en la norma es un error, no está con carga de ceniza, pero yo sí le puse, para que vean que no es nada difícil, solamente es peso específico por peralte, nada más. Y por eso explico ahí que para el peso específico se han tomado algunas referencias y también lo comparo con el cemento, comparo con la tierra para que más o menos vean que sí es un peso específico que puede darse, ¿no? Y también aquí están las cargas de viento, entonces yo voy siguiendo con lo de la norma. Aquí está el archivo para que usted se descargue y revise. Ahora yo les puse estos de aquí porque lo que pasa es que en el internet saben haber otras versiones. Yo le puse las versiones con las que vamos a trabajar. A veces hay unas versiones anteriores. No sé a qué se refiere, no sé si le estoy entendiendo mal. Sí, a esa misma era Inge. Y, o sea, sí trabajamos con las tablas, pero al momento de revisar en la nega, sí, o sea, de internet, ahí aparecían a veces otras tablas, pero eran solo creo que solo 2 tablas nomás apareció con otros valores. Pero sí le ocupamos... ¿Tablas de qué? En la NEC, o sea, por ejemplo, ahí ocupaba, por ejemplo, para el sismo, de repente, algunas tablas de valores de referencia y nos daba otros valores. A ver. Verá. Cargas permanentes y cargas no permanentes, esas calculamos con esta de aquí que dice cargas no sísmicas, ¿sí? Ahora, para el cálculo del sismo, ahí nos tenemos que ir a este otro, que es la NEC. El peligro sísmico. ese peligro sísmico. Este es otro. Aquí nosotros, o sea, ¿qué tabla se refiere a usted? Tal vez para el tipo de suelo de los factores FA. Ajá, en eso, por ejemplo, que nos da referencias para ocupar. A veces encontrábamos otros, pero nosotros, o sea, tenía esa duda de, no sé si... Tal vez si tiene ahí para que me comparta.
Porque la Déjeme, verdad es que es la primera persona que me dice que no coincide con las tablas de la NEC. déjeme le busco a ver si. Estos proyectos de aquí yo sabía manejar con los muchachos y teníamos presentaciones. Hacíamos unas exposiciones y yo les ponía que presenten la maqueta también. Presenten como que estuvieran exponiendo un proyecto ante algún municipio o algo así. Entonces los chicos venían todos formales, ponían su maqueta, ponían la computadora, el modelo, algunos traían incluso modelos de las secciones de escala y comenzábamos una etapa de exposición. Se calificaba eso, yo tomaba en cuenta mi nota y la nota de una persona externa y así se realizaron estos proyectos. Lamentablemente ahora por estas condiciones pues está diferente. ¿Ya tiene tal vez por ahí? No encuentro, creo que ya le borré esa normativa que tenía. Ok, bueno, la verdad es que yo estoy manejando con las tablas de la normativa, incluso ahí yo presento las tablas de la normativa y esas son las que pongo, ¿no? Como te digo, no he tenido, es la primera persona que me dice que no estoy trabajando con la información de la norma. Trate de revisarle y si tiene alguna duda, pues me dice para revisar. Ah, no, o sea, mi duda era más por saber, o sea, es que no sabía si tal vez por la edición que tomamos nosotros del internet, tal vez por eso nos daba otros valores de referencia y eso. Bueno, justamente para que no haya problema en eso, yo por eso es que trato de darle la información, ¿no? A veces ciertos docentes me dicen que no debería hacer eso. No tengo que yo darles descargando a ustedes, sino tengo que darles el enlace para que ustedes descarguen y ustedes. No, lo que pasa es que a veces pasa eso, ¿no? Que yo les digo, la NEC, van y buscan otra cosa. Entonces, por eso es que yo puse todo eso en el aula virtual. Ya están descargados los archivos para que usted solamente vaya, revise, le puede revisar en línea o si quiere puede descargarse. Que están ahí accesibles, ¿no? Lo mismo hice con los códigos de acero, los códigos de concreto, los catálogos y todo. Entonces, eso sería de mis. Ya, Inge, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Por favor, todas las dudas digan nomás con confianza. Porque me parece que es muchísima la información y parece que deben tener muchísimas dudas. Entonces, por favor, aprovechemos este tiempo para poder resolver todas esas dudas. A ver, no sé si no hay dudas porque todo está bien claro, o porque no han revisado. En todo caso, bueno, tengo unos minutos. Voy a explicarles qué es lo que tienen. Si todavía no han revisado, parece que es eso. No sé. En todo caso, voy a explicarles qué es lo que están aquí en las carpetas, ¿no? Qué es lo que tenemos que presentar. A ver, en la fase 1, yo les puse aquí un ejemplo de un modelo en AutoCAD. Este de aquí sería el que ustedes van a dibujar dependiendo de la propuesta que hayan hecho, ¿no? Ahora, una vez que tenemos el dibujo en AutoCAD, les digo,
Me parece a mí que es mucho mejor dibujarle en Autodesk porque es una herramienta de precisión para dibujar. Y de ahí le hago una exportación para luego importarle desde el SAP. Ese es el video 1. En el video 2, pues en cambio ya me pongo a configurar materiales, secciones y todo lo demás. Una vez que yo casi siempre hago de esa forma, ¿no? Primero creo los materiales y después asigno esos materiales. Mejor así porque así no nos confundimos. Algunas personas asignan y mientras están asignando van creando. Es un poco más confuso. En esta parte de ejes locales, ahí en cambio se va cambiando la configuración de los miembros estructurales. No es lo mismo que el miembro estructural esté en esta dirección que el miembro estructural esté en esta dirección. ¿Por qué? Por la rigidez. Ya habíamos hablado que tiene que ver con EI, el módulo de elasticidad, y la inercia. No es lo mismo la inercia así que la inercia así. Miren, por ejemplo, si yo tengo esta de aquí, trato de flejarle, no puedo porque tiene mayor inercia. Si le pongo así, trato de flejarle, muy fácil. ¿Por qué? Porque depende del peralte al cubo. Es BH al cubo, entonces es muchísima la diferencia. Eso es lo que se hace ahí en ejes locales. Luego viene las correas, algunas consideraciones sobre las divisiones que debemos poner en las correas. Sobre todo es que tiene que haber las condiciones de borde apropiadas. ¿Sí? O sea, si yo tengo una correa aquí y aquí tengo otro miembro estructural, es obligatorio dividirle, ¿no? Y bueno, otra vez los ejes locales. Esa es la primera parte. Lo otro que ya nos concentramos en esta fase es la parte de las cargas. Aquí le dividí. Bueno, aquí estamos haciendo un análisis de todas las cargas. No todas vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver después cuáles son las más críticas. Si, por ejemplo, mi estructura va a estar en una zona sísmica y va a ser esa la demanda más importante, pues le pongo el sismo. Ahora, si va a estar en una zona con gran cantidad de viento, y más bien eso es lo que rige, pues le pongo viento. Pero poner sismo, es decir, como que se produce un sismo, y al mismo tiempo se produce viento, es decir, un tifón, qué sé yo. Si pongo los dos, eso sería como que en una estructura al mismo tiempo le cae un sismo y le cae un viento gigantesco. Entonces, a veces es bastante improbable que eso ocurra. Por eso es que después vamos a tener que escoger entre los fenómenos. Bueno, en la parte del sismo, yo por ejemplo ahí pensé que iban a tener muchísimas preguntas porque eso... Pero bueno, en la parte de sismo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos Lo único que estamos haciendo es encontrando lo que se denomina el espectro de diseño. ¿Qué es el espectro de diseño? Es un dibujito que tiene aceleraciones. Eso es lo que está. La teoría que está atrás de todo eso en realidad es una teoría que proviene de dinámica de estructuras, en donde yo tengo que analizar una estructura de un grado de libertad al que le someto a una carga. Esta carga dinámica la analizo, obtengo el espectro de respuesta y en base al espectro de respuesta obtengo los espectros de diseño. Entonces hay toda una teoría bastante compleja detrás de todo eso. Aquí lo único que estamos haciendo es reduciendo todo eso a una ecuación súper sencilla, que es esta que ustedes han revisado del cortante basal, igual a SA, TA, que es la aceleración del suelo, que es lo que proviene de este gráfico que dijimos, multiplicado por el factor de importancia, dividido para los factores esos factores de castigo, los factores phi, irregularidades en planta en elevación, y también dividido para el parámetro R. Cada una de esas en realidad van a necesitar bastante tiempo de estudio para poder entender cada uno de esos, ¿no?
R, por ejemplo, tiene que ver con la capacidad de transformar un sistema elástico en un sistema inelástico. Y también tiene propiedades de sobreresistencia y cosas así. Bueno, entonces, lo que se hace es en la 10, rápidamente se calcula eso. Luego se coloca en la estructura, en el SAT. Y en el otro, en cambio, colocamos el espectro de respuesta, el espectro de diseño, para poder hacer el análisis de este tópico. Después ya nos vamos con la carga de viento. Entonces, lo mismo. Primero, el análisis de la carga de viento. Este de aquí es un poquito largo porque yo tengo que revisar mis condiciones, ¿no? Ustedes tienen que ver, por ejemplo, si la estructura que están analizando tiene otras estructuras que están restringiendo el movimiento del viento, qué tipo de área está recibiendo el viento, si es un área vertical o un área inclinada. Entonces, eso es lo que se hace en la primera parte. Y luego se hace una distribución por áreas cooperantes. Luego viene la asignación de estas cargas de viento ya en la estructura. Luego repetimos. Y finalmente vienen las otras cargas, ¿no? Son las cargas gravitacionales. Tenemos las cargas permanentes y las no permanentes. En las no permanentes están la carga viva, la carga viva es una carga normativa, simplemente cogemos de la norma, le ponemos eso. ¿Por qué es que tenemos que hacer eso? Porque lo que pasa es que yo en mi estructura siempre tengo que hacer un mantenimiento, siempre se va a subir una persona. Entonces, como se van a subir ahí, entonces va a tener una carga viva. Por eso se llama no permanente, porque va a estar un ratito la persona, modifica eso y se va. No permanente. Lo mismo la carga de granizo. Va a caer granizo, va a acumularse, luego se va a ir eso, no permanente. La carga de ceniza, lo mismo, cae, está un rato, luego limpiamos, ya no está. Y esas son las cargas verticales que se analizan. Luego se asignan y tenemos ya la estructura. Con esta parte inicial ya podríamos nosotros comenzar ya el diseño, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la siguiente fase? Pues ahora sí vamos a revisar que vamos a notar que nuestro ejercicio no está funcionando adecuadamente. ¿Por qué no va a funcionar adecuadamente? Porque le faltan unos rigidizadores. Luego ya comenzamos en el diseño propiamente y ahí vamos a hacer el chequeo. En esta fase de aquí, pues ustedes ya van a hacer los chequeos, digamos, de las correas por flexión. Ustedes ya saben en flexión, entonces realizan un chequeo, un diseño aquí, lo mismo por tensión, y en ese punto también ya vamos a ver hasta cortante y torsión. Y en la última etapa, eso ya será al final del semestre, como ya tenemos súper bien nuestra estructura, nos vamos a concentrar en otras cosas. Por ejemplo, qué pasa de la estructura cuando le conecto con el suelo. Tengo que conectarle con algo intermedio, que será la placa base. Y luego tengo que ver qué sucede con la cimentación. Entonces tenemos un ejercicio completo en que ustedes, creo yo, espero yo, que sientan que, bueno, han aprendido algo porque ya pueden hacer esta estructura, ¿no? Ahora, entender perfectamente todas las fases y todo lo que se ha hecho, sí nos va quizás a requerir un poco más de tiempo. Mientras sigan avanzando en la carrera, irán entendiendo mucho mejor todo lo que hemos hecho aquí. Pero como una parte introductoria me parece, bueno, noten ustedes que no les estoy mandando a consultar nada de esto, sino están aquí los videos, solamente tienen que hacer un seguimiento. Pero sí es importante que cada uno lo haga, porque yo sé que se van a dividir los trabajos, ¿no? Y van a decir, a ver, tú haz esto, tú haz esto. Pero tomen en cuenta que después ustedes como diseñadores van a tener que hacer todo una sola persona, ¿no? Entonces, sería bueno que todos entiendan lo que están haciendo. Y revisen todo eso. Veamos cómo nos va en esta segunda entrega. Y bueno, eso sería todo, muchachos. Si no hay preguntas, Oscar. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, ya le pregunté, pero quiero que me la aclare bien. Al momento de realizar... Disculpe, Oscar, disculpe que le corte. ¿No puede acercarse un poquito al micrófono? Porque ya subí todo el volumen y aún así no lo escucho.
Ya, a ver, ahí me escucha bien. Más o menos. Ya A ver. levanto la voz. Al momento de usted calcular las cargas verticales en la cubierta, usted le toma como superficie inclinada a 15 grados o menos. Pero, o sea, también hay una opción que dice arco y cubierta cilíndrica, que no supere los 45 grados. Nosotros le tomamos ese que dice arco y cubiertas, pero usted también en su modelación que hace, también es en forma de arco. Y no sabemos en plan si estaría bien que nosotros cogiéramos el arco y cubiertas cilíndricas. Ya, verá, le explico, Oscar. Lo que pasa es que uno debe entender qué es lo que me está diciendo estas recomendaciones, ¿no? ¿Qué me están diciendo? Verá, lo que pasa es que si yo tengo aquí el granizo o la ceniza, ahora esos casos de viento, ¿no? Pues va a venir la carga en esta dirección. Pues influye bastante si es que yo voy a tener así horizontal. Porque si yo tengo así horizontal, el viento va a pasar de largo. No va a suceder nada. ¿Me está hablando del viento o de la carga vertical? ¿De qué me está hablando? Del viento es... Del viento, ¿no es cierto? Ya. Uh-huh. Ya. Entonces, cuando yo tengo aquí horizontal, el viento va a pasar de largo, no le va a pasar nada a esto. ¿Sí? Ahora vamos al otro extremo. Si yo tengo esto vertical, el viento en esta dirección le va a atacar en toda esta área. Tiene otro efecto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo en esta posición? Pues en esta posición lo que le va a afectar es poco, ¿no? Puede que esté así, puede que esté un poquito inclinado, pero en general si es una cosa bastante, que tiene una pendiente menor, va a ser casi como lo horizontal, o sea, no le va a afectar tanto. ¿Qué pasa si yo tengo a 45 grados? Si tengo a 45 grados, lo que le va a afectar es mucho más. Entonces, yo en base a ese criterio fue que le puse, porque mi pendiente es menor a 15 grados, entonces le tomé como que no le va a afectar tanto. Porque como le digo, depende de la inclinación, depende del área que está oponiéndose a esta presión. Si usted considera en su diseño que el área que se va a oponer es importante, entonces póngale en esa otra forma. Pero eso ya eso trate de revisarlo usted con su criterio. Oye, listo, Inge. Esa era la duda. Ok, ok, Oscar. Bueno, ¿alguien más que tenga otra duda? Bueno, muchachos, entonces si no hay más dudas, nos encontramos la siguiente sesión. Que tengan una muy buena semana y suerte en su proyecto. Hasta la próxima.